Buenas, saludos cordiales desde aquí, desde Grecia. Bueno, para iniciar, nací en 1974 en una familia sanroqueña. Soy sanroqueño de cepa. Mis papás, don Chilo Rodríguez, Cecilio, y mi madre, doña Nani Bernardita Rodríguez, era su nombre. Ambos ya fallecieron. Soy el menor de 10 hermanos. Mi hermana mayor, María Elsa, mi hermano Roque, mi hermano Jesús, que ya falleció, mi hermano Olman, mi hermana Rita, mi hermana Juana, mi hermana Cinia, mi hermana Isela, mi hermano Diego y yo. Somos 10, 5 hombres, 5 mujeres. Eso es toda una curiosidad que sucedió en mi familia. Crecí, como les dije, en San Roque, ahí con una niñez muy sana, muy buena, en esos años 70s, 80s, disfrutando en los charrales, como le llamábamos, en el cerco, jugando escondido, jugando bola, sin zapatos, en el barro, con mis hermanos, porque bueno, como éramos tantos, y yo era el menor, no hacía falta conseguir vecinos, ¿verdad? Ya teníamos el equipo de fútbol completo. A mi padre nunca le gustó el fútbol, a mis hermanos sí, entonces a mí me gusta mejenguear, como decimos, ¿verdad? Eso lo aprendí desde niño. Y luego ya un poquito más adelante, pues viene la escuela, ¿verdad? Ya entrar a la escuela en condiciones no de pobreza, porque mi papá siempre fue un hombre muy trabajador y siempre tuvo pues el campo, ¿verdad? El recurso para enviarnos a la escuela y comprarnos los uniformes. Pero al ser tantos, al ser 10 hijos, pues sí había limitaciones, claro. Sí me tocó utilizar zapatos de mis hermanos mayores, ropa inclusive. En diciembre sí me tocaba estrenar ropa, pero no siempre, ¿verdad? Siempre era ropita que dejaban mis hermanos, porque como éramos tantos, esa era la costumbre en esos años. La escuela fue una etapa muy bonita. La disfruté mucho porque mi grupo fue desde primero, no tuvimos kinder, desde primero hasta sexto, el mismo grupo con la misma maestra, doña Rosa, mi amada doña Rosa. De ella tengo los mejores recuerdos, una docente maravillosa. Recuerdo que llegaba a las 7 a la escuela. Siempre me ha gustado llegar temprano, eso me lo inculcó mi papá. Siempre llego antes. Pero a veces llegaba sin desayunar porque ya como éramos varios en casa, a mi mamá se le dificultaban las mañanas, ¿verdad? Entonces yo me sentaba ahí en el recreo y me quedaba en el aula porque no andaba tampoco dinero para ir a la soda o algo así. Entonces recuerdo que mi niña Rosa muchas ocasiones sacó su galletita y se sentaba a desayunar y me daba de su desayuno. Yo lo recuerdo con tanto cariño porque ella no tenía por qué hacerlo, ni yo le pedía tampoco. Pero siempre la llevo en mi corazón, una excelente mujer y una excelente docente. Quizá eso marcó mi vida para después pensar en la docencia, que ya más adelante les voy a hablar de ese tema. La Escuela Alice Moya de San Roque, ahí terminé la primaria con unos compañeros bellísimos que hasta el día de hoy somos buenos amigos y mantenemos contacto con algunos de ellos. Algunos de ellos siguieron siendo mis compañeros en el colegio y hasta en la universidad. Y eso ha generado pues amistades muy fuertes, muy buenas, que me han ayudado mucho a lo largo de la vida, ¿verdad? Porque es importante tener amigos siempre. Luego pues ya entramos a la etapa del colegio, ¿verdad? Y la adolescencia, que siempre es complicadita. No importa la generación que nos toque, siempre es un poco complicado llegar al colegio, ubicarse, sobre todo en el caso de nosotros los que somos de campo.
Por ejemplo, yo les puedo contar que yo no había ido a Grecia solo, nunca, hasta que entré al colegio. Fui al Liceo León Cortés Castro y mis primeras incursiones solo a Grecia en bus eran para ir al colegio. Entonces, fue toda una experiencia de llegar y encontrar compañeros, ya no solo de San Roque, sino relacionarme con gente de San Isidro, de Santa Gertrudis, de Sarchí, de Naranjo, porque en ese tiempo solo estaba el León Cortés y el María Inmaculada. Y entonces toda el área prácticamente venía a este colegio. Ahí mi experiencia pues fue interesante, porque estando en el 8º grado tuve una complicación de salud, una complicación, digamos, psicológica en ese momento. Yo no la entendía muy bien, ¿verdad? Pero me empecé a sentir gordo, imagínense ustedes, ¿verdad? Yo nunca fui obeso, ni mucho menos, pero la adolescencia es así. En casa, los hermanos, siempre, ¿verdad? Eso, la chota, ¿verdad? El vaciloncillo, y como era el menor, ¿verdad? Entonces, el chito, y el gordito, y el papito, y el cachetoncito, ¿verdad? Nunca me molestó hasta que llegué a la adolescencia. Me empecé a sentir panzoncito y me empecé a sentir cachetoncito y no me gustó. No me gustó, y entonces simplemente tomé la decisión de dejar de comer. Oigan ustedes qué locura. Y entonces llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, ya almorcé. Ok, está bien. Otros días llegaba muy temprano, entonces ya no podía mentir con que ya había almorzado, entonces ella me servía el almuerzo. Entonces yo iba y le decía, mamá, voy a almorzar en el cuarto. Con esas edades y esas ideas me iba para el cuarto, me comía un pedacito tal vez de carne, una tortita de carne que venía en el almuerzo, y el resto lo echaba en una bolsa plástica y lo guardaba por ahí, y después se lo echaba al perrillo más tarde cuando nadie se diera cuenta. Bueno, eso lo hice como por 3-4 meses, hasta que apareció otro ángel en mi camino, otra docente lindísima, doña Anabel Fonseca, en el colegio, y me llama y me dice, venga acá, papito, ¿por qué usted está tan pálido y tan flaco? Y yo le dije, no sé, ¿qué será? Seguro estoy creciendo. Mentira, no había crecido ni 1 centímetro, si no comía, imagínense. Y ella empezó a investigar y llamó a mi mamá, y yo dije, ay, esto se va a poner complicado. Mi mamá vino, habló con la profesora y empezaron a indagar y me agarraron en la mentirilla, ¿verdad? Yo no comía ni en el colegio ni en la casa. Dios santo. Entonces la profesora me dijo, vea, papito, le voy a dar 1 mes y su mamá va a sacar una cita en el hospital y le van a hacer exámenes de todo. Y ay de usted que salga con anemia. Bueno, eso para mí fue un estate quieto. Eso fue un susto que yo dije, ¿cómo? Nunca había estudiado tanto para un examen, ¿verdad? Y era un examen de sangre. Empecé a comer y dije, no, no puede ser, porque si salgo con anemia, bueno, ahí me dieron unas opciones tremendas que me iban a internar en no sé qué clínica. Bueno, el asunto se superó, no salí con anemia, por dicha. Perdí 1 año de crecimiento, me costó mucho, ¿verdad? Salí de 5º año chiquitito, bastante chiquitito, y luego a la universidad. Aquí empieza otro proceso. Yo el colegio sinceramente no lo disfruté mucho porque esas circunstancias se me atravesaban en el camino, ¿verdad? La parte psicosocial. Llegué a la universidad y empiezan los retos nuevos. Yo llegué a la universidad porque mi mamá quiso, así sinceramente. Mi papá me dijo, mi hijo lo necesito en el campo, ahí estamos cortando caña, estamos cogiendo café, estamos volando machete, necesitamos hombres. Y mi mamá dijo, no señor, ese chiquito es el menor y va a estudiar. Otros hermanos míos habían estudiado, pero hasta el colegio, no habían pasado de ahí. Yo fui el primero que ingresó a la universidad.
ingresé a Tacares, a la Universidad de Costa Rica. Más perdido, bueno, desubicadísimo. No sabía qué estaba haciendo ahí, pero estaba. Entonces, estando ya en la Universidad de Costa Rica, empieza el reto de que voy a estudiar. En esos años, la preparación vocacional no era tan importante, entonces salía uno del colegio prácticamente a pensar. Por eso entré a Tacares, porque quería hacer generales primero, porque no estaba seguro que iba a estudiar. Aparte de eso, tenía que hacer otros papeles ahí para solicitar la beca y todo el enredo. Bueno, llega el momento de decidir qué estudiar, ya como ha terminado el primer semestre, entrando el segundo. Me dan un formulario y me dicen, no, ahora sí tienen que escoger una carrera porque el próximo año ya no puede quedar solo en generales. Empecé a ver las carreras y dije, bueno, aquí no sé qué voy a estudiar, pero hay dos que no tienen matemática, entonces yo no era muy amante de las matemáticas en ese entonces. Era estudio del español y el estudio del inglés. Okay. Y dije, español no me fue muy bien en el colegio, entonces me voy por inglés. A ver qué pasa. ¿Cuánto sabía yo de inglés? Nada. Sabía leer como 3 palabritas nada más. Y había pasado bachillerato por la misericordia de Dios nada más. En esos años todavía se hacía bachillerato. Entonces, ya matriculado en inglés, viene el segundo año. Y hay un cambio ahí tan radical porque tuve que trasladarme a San Ramón, a la sede de Occidente, irme a vivir a las residencias y dejar a mamá y a papá. Eso era bueno por un lado, pero psicológicamente era un impacto, ¿verdad? Yo nunca había vivido solo, y menos en un edificio tan grande, con tanta gente. Bueno, ahí empezó otra historia de vida totalmente. Empezó la lucha por la beca, porque para estar ahí tenía que ser becado 11. Yo no era becado 11. Tengo un amigo que en esos años, igual veníamos del colegio juntos, don Eric Rodríguez, amigo del alma de siempre, y él era mi compañero allá, de habitación también. Entonces el hombre me motivaba y me decía, no, vamos a meter esos papeles, vamos a sacar esas becas. Bueno, como sea, ahí pasamos casi un semestre sin beca los dos, con un deudón porque había que pagar mensualidades, había que pagar alimentación, y el Estado nos fiaba, pero nos iba a cobrar en algún momento. Aunado a eso, estaba mi estudio de inglés, mis cursos de inglés. Bueno, yo en Tacares, el primer año había llevado unos cursitos que se llamaban 1001 y 1002. Y eran muy sencillos, eran como de comprensión de lectura solamente. Y yo dije, bueno, si esto es inglés, le entramos, está fácil. Pues no era así. Resulta que en la carrera que me matriculé ya era enseñanza del inglés. Y si bien es cierto, los cursos que tenía que llevar se llamaban más bien 1003 y 1004, eran como muy bajita la numeración. Recuerdo que cuando llegué a esas clases, todos mis compañeros de la zona de San Ramón, de Punta Arenas, de Guanacaste, hablaban inglés, la mayoría. Y yo, ¿pero qué es esto? Y los profesores evidentemente daban las clases en inglés, todas las clases. Ya me empecé a ubicar y dije, estoy en la UCR. Aquí el asunto no es broma. Y entonces yo empecé a sufrir porque no entendía absolutamente nada. No tenía amigos, mis compañeros apenas los estaba conociendo. Solo tenía una amiga que era de Sarchí, conocida, y estaba igual que yo, o más perdida. Y nos sentábamos juntos al final del aula, allá al fondo, para hacernos barra, nada más, pero no aprendíamos absolutamente nada. Entonces, un profesor muy amado, de esos que hay ahí también, excelentes, don David, me llamó aparte un día y me dijo, vea Eddie,
A como yo lo veo a usted, no va a sobrevivir ni el primer semestre. Si no hay un cambio de actitud en usted y en su compañera que se sienta a la par suya, van a perder los dos el curso. Y si pierden el curso, pierden beca y pierden otro montón de cosas. Dios santo. Bueno. Entonces yo entré en una etapa casi que de depresión. Y ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo plata. No tengo con quién practicar. No tengo acceso para ir a pagar un curso aparte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo me venía los fines de semana para la casa, a Grecia, a San Roque. Mis papás no sabían por la que yo estaba pasando, ¿verdad? Pero bueno, viajaba en bus de San Ramón a Naranjo y de Naranjo a Grecia. Y en uno de esos trayectos iba pasando por ahí, por Sarchí, por la Casa de la Artesanía en ese momento, y veo un bus de extranjeros ahí parqueado y se me prendió el foco. Yo, aquí me bajo. Y aquí me bajo es que me bajé y me fui a la Plaza de la Artesanía. Había un señor, me imagino que pensionado, extranjero, sentado en una banquita ahí solito. Y yo llegué, me le senté a la par y le dije todo lo que yo sabía en inglés. Le dije, "What time is it?" El señor me sonrió, me dio la hora, inmediatamente captó que yo lo que quería era conversar con él. Entonces me dijo unas cuantas palabritas en inglés y yo me quedé viendo para el ciprés, como decimos allá en mi pueblo. Y él me dijo, "You don't speak English, right?" Y yo, "English." Pero él entendió que yo quería aprender. Entonces me empezó a hablar más despacito, más suavecito. Y esa experiencia a mí me motivó tantísimo que seguí viniendo los fines de semana a la Plaza de la Artesanía a hablar con los extranjeros. Y poco a poco el milagro empezó a suceder, porque en la universidad no había la tecnología, o sea, nos daban cursos con cassettes, nos daban laboratorios, los profesores nos hablaban inglés, excelentes todos, nos enseñaban muchísimo, pero a mí no me entraba. O me entraba el proceso, pero muy lento, no todo lo rápido que yo necesitaba. La cuestión es que esa experiencia me llevó a aprender inglés y muy bien. Definitivamente en 3 meses que me quedaban del semestre, cuando hice el examen final, que era un examen oral, con un tribunal, estaban 3 profesores de la UCR, los 3 con sus títulos, ¿verdad? Sacados en otros países, estaban ahí observándonos a los estudiantes, hablar en inglés, hacer diálogos, hacer conversaciones. Cuando por fin yo pude hacer ese examen y sostener una conversación por 5 minutos, al final ellos me llamaron y me dijeron, "Estamos sorprendidos del avance que usted tuvo. No está al 100% como necesitamos que esté, pero va a pasar el curso. Va a pasar el primer curso y va a poder seguir adelante." Y así fue. Mi primer curso de inglés, primeros, porque eran 2, los pasé con 7. Con la gracia de estos profesores que yo creo que me echaron la manita al final de cuentas. Ellos vieron el esfuerzo. Ellos no saben que yo pasaba noches llorando en la habitación, pensando qué iba a hacer. Y Dios también metió su mano en ese momento y me aprobaron la beca y pude seguir estudiando. Los 4 años que pasé en la UCR fueron maravillosos, sinceramente. En el colegio no tuve la experiencia que casi todo el mundo narra, ¿verdad? De esas actividades y de esos vacilones y de esas amistades, pero en la universidad sí la tuve. Desarrollé una amistad lindísima con todo el grupo de enseñanza del inglés, que hasta el día de hoy
Nos graduamos en el 97 y hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo, nos mensajeamos, nos vemos en Facebook, porque fueron vínculos muy especiales que se crearon ahí, haciendo obras de teatro y ya superada la etapa del no saber inglés. Después vinieron los cursos duros y ya no fueron tan duros. Todo fue superado hasta llegar a la parte profesional. Bien, en 1996 ya por fin me tuve que enfrentar a la práctica profesional en el nocturno de San Ramón. Esa práctica marcó mi vida como docente. Creo que hasta ahí, en ese momento, me di cuenta que sí quería ser docente. Anteriormente, pues, me gustaba mucho el inglés, me gustaba lo que estaba aprendiendo, pero no me había enfrentado a la docencia. Cuando llego a hacer esa práctica en el nocturno de San Ramón, me encuentro un grupo de muchachos con unas condiciones sociales muy difíciles. Ellos me empiezan a contar sus historias, lo que pasan en casa, lo que viven para llegar al colegio, las necesidades que tienen. Y eso a mí me llegó al corazón y yo dije, sí quiero ser docente porque aquí yo puedo ayudarle a estas personas a salir adelante. Si hay una forma en que un joven puede superarse, es a través de la educación. No solo por la información que recibe, sino por las oportunidades que puede llegar a tener con un título universitario. Y yo estaba a las puertas de ese título universitario. Dichosamente, en el 97 pasaron dos cosas impresionantes en mi vida. Primero, me graduaba, terminé la universidad después de muchas dificultades, experiencias muy bonitas y otras no tan gratas, pero superadas. Llegó la graduación y también llegó otro evento en mi vida que fue fundamental. Uno de mis hermanos mayores vio que yo estaba un poco descarrilado espiritualmente, sabía que andaba ahí medio perdidillo, medio desubicado. Y él me habló de Jesucristo, me puso una historia ahí bíblica y empezó a comentarme de ese tema que yo no quería saber mucho en realidad. Yo ya me había declarado ateo, había dicho, después de tanto conocimiento ya no necesito conocer de Dios. Pero mi hermano me habló con tanto amor y con tanta propiedad, y sabiendo yo que él no era un hombre estudiado, verlo exponer de aquella forma y con tanta contundencia, eso llegó a mi corazón y por lo menos me dejó una inquietud. Y yo empecé a investigar de verdad, a ver qué de lo que él decía era cierto. Y evidentemente todo era verdad. Había vivido yo en un sistema equivocado, no porque mis padres no supieran, sino porque era una tradición que ellos habían tenido, ¿verdad? Siempre habían conocido solo religión y poca espiritualidad. A mí se me enseñó la espiritualidad, el relacionarme con Dios, que yo podía hablar con Dios directamente. Y es así como en el año 97 empieza mi carrera como teacher. El MEP me da una propiedad en Sardinal de Guanacaste. Esa es una comunidad que está allá cerca de Playas del Coco. Yo había conocido ese lugar, tal vez paseando, pero nunca había interactuado con las personas de ese lugar. Gente muy especial, gente que me recibió con mucho cariño. De hecho, allá conseguí donde alojarme con unos familiares de la que era mi novia en ese tiempo. Y entonces empecé a trabajar con los muchachos. Tenía yo apenas 22 años y mis estudiantes de quinto año en ese entonces tenían 17, 18. Entonces las diferencias de edad no eran tantas. Inclusive había estudiantes que eran mayor de edad y se veían más grandes que yo, ¿verdad? Entonces fue todo un reto porque entrando nomás me dieron quinto año, me dieron bachillerato y tuvimos que asumir ahí la responsabilidad. Pero como les decía, habiendo tenido una experiencia espiritual unos meses atrás, todo cambió para mí, mi perspectiva cambió.
Ya mi meta no era ir a conocer muchachas, ni a salir a tomar licor, ni ir a los bailes, ni a los turnos, ni nada de eso. Ya mi perspectiva era diferente, era involucrarme en la comunidad, era servir, ayudar a esos jóvenes. Me involucré en una iglesia local ahí también y entonces conocí unos pastores bellísimos que me ayudaron muchísimo en la parte espiritual, en el crecimiento, en darme consejos que hasta el día de hoy guardo. Ese año fue muy especial, mucho calor, pero muy bonito, excelente, esa zona es hermosa. Pude estudiar allá en la universidad también, seguir en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Liberia. Estudié un poco de informática. Después, el siguiente año ya, empezando el año, en el 98, recibí la noticia de que se abría colegio en San Roque, donde yo vivo, donde nací, y en Santa Gertrudis Norte. Dos colegios hermanos que nacen en el 98 y me llaman, me dicen que si quiero dar clases ahí, que me pueden trasladar y yo feliz, de verdad que sí. Dije, esto es de Dios, es un propósito de Dios y vuelvo a mi tierra, vuelvo a mi casa y vuelvo a trabajar con gente de siempre, la gente de San Roque, la gente de Santa Gertrudis, unos conocidos, otros no, gente joven, todos iniciando porque estábamos empezando colegios. Entonces ahí mi director en San Roque, don Luis Rodríguez, de la familia, por cierto, y en Santa Gertrudis, don Luis Ricardo García, personas que me enseñaron muchísimo, directores que me apoyaron, me dieron buenos consejos. Después de eso tuve que decidirme, en el 2000 tuve que decidirme por uno de los dos colegios. Escogimos Santa Gertrudis por los consejos que recibí, ¿verdad? Siempre es bonito estar en la comunidad, pero a veces la cercanía con la familia, con los vecinos, no es tan bonito que te estén tocando tal vez la puerta a ciertas horas, ¿verdad? Entonces, por lo menos a 3-4 kilómetros de distancia, pude desarrollarme mucho mejor en el Liceo Santa Gertrudis, donde aún estoy ahí, después de 20 años. Ha sido maravilloso, he conocido gente de todo tipo, estudiantes, profesores y amigos. Después de un tiempo de trabajar en la docencia, lo pensé muchas veces, dije, no, esto está muy difícil, está muy duro, es mucho trabajo, la paga no es tan buena. En los primeros años fue difícil, muy difícil acomodarme con la docencia, ¿verdad? Con los problemas, con el exceso de trabajo, con que no te pagan una extra, con que te piden mucho trabajo adicional en casa. Sin embargo, siempre, todos los años, he conocido estudiantes y profesores, he conocido gente que realmente vale la pena relacionarse con ellos. Tengo amigos de años ahí en el Liceo Santa Gertrudis, tanto estudiantes, ex estudiantes, como compañeros de trabajo, que me han aportado grandes experiencias y grandes enseñanzas. Y después de caminar también más de 20 años con el Señor Jesús, he aprendido que el que no sirve para servir, no sirve para nada. Esa es nuestra misión. Y por más difícil que sea el trabajo, ahora con la pandemia, estos casi 2 años, de incomunicación, de buscar a los estudiantes, de pedirles, casi rogarles que manden los trabajos, que el MEP por un lado hace una cosa, que toman decisiones con las que uno no está de acuerdo, programas que cambian, quitan contenidos, ponen otros que no me gustan, pero aún así hay gente que necesita el apoyo de un docente. Para finalizar, yo quisiera agradecer el apoyo de mi familia, ¿verdad? En realidad, mi esposa, mis hijos y la familia de mi esposa y mi familia que me han apoyado a lo largo de estos años. Yo siempre digo que yo no me casé con Yaja solamente, sino que me casé con su familia. Ellos son mi otra mamá, son mis otros hermanos, son mis otros hijos, los sobrinos. En realidad así los veo. Les agradezco muchísimo a Yaja, a Sofía, mi hija mayor, a Andreicito
y a Josuecito, mi hijo menor, que tiene 3 años. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios también por mis pastores y la gente que me ha estado apoyando también en la iglesia. Ha sido maravilloso compartir con ellos y yo quisiera motivar a los jóvenes, a los que están ahorita en el colegio, noveno, décimo, undécimo, que ya terminarán pronto con el colegio, a seguir adelante a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar en estos años. Muchachos, ustedes tienen la oportunidad de salir adelante. Como le decía un día de estos a un grupo de jóvenes, estudiantes, en la edad de ustedes hay muchos que están en las calles consumiendo droga y no tienen esa oportunidad que ustedes tienen de estar en un aula, de estar conectados a una clase por Teams, de estar recibiendo trabajos y hacer trabajos y de obtener un título de secundaria y seguir adelante, seguir con sus metas y hacer una movilidad social, salir de la pobreza, salir de la incertidumbre, salir inclusive de la ignorancia. Muchas gracias.